Hermano, que Dios le bendiga en esta preciosa noche. Continuamos nuestros estudios sistemáticos y en esta noche tenemos el estudio número 19 en el libro de Miqueas capítulo 6, uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. El tema de nuestro estudio, la práctica de la verdadera religión, y el pensamiento central dice: la verdadera religión se evidencia practicando la justicia, amando la misericordia y manteniéndose humilde ante Dios. Y como siempre vamos a dar una pequeña información sobre el libro de Miqueas. Miqueas fue contemporáneo de Isaías en el siglo 8 a.C. Y ambos, tanto Miqueas como Isaías, su ministerio fueron en el reino del sur de Judá. También Miqueas fue del tiempo de Oseas, del profeta Oseas. Miqueas vivió en un pequeño pueblo a 30 kilómetros al suroeste de Jerusalén, de donde la mayoría de sus profecías fueron llevadas a cabo desde allí. Miqueas significa ¿quién como Jehová? El texto con relación se encuentra en el capítulo 7 de Miqueas, gloria a Jesús, desde el verso 18 al 20. ¿Quién como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Gloria a Jesús. Este profeta Miqueas era uno de los hombres dentro del Antiguo Testamento apasionado por la palabra y su misión hacia ella, que estaba dispuesto a hacer completamente lo que fuera necesario para que la predicación y el mensaje divino llegara a las personas, hasta el extremo de predicar desnudo. El texto lo encontramos en Miqueas capítulo 1, verso 8. Por esto también y aullaré y andaré despojado y desnudo, y haré ruido como de chacales, y lamento como avestruz. Y Isaías también fue uno de los profetas apasionados por el mensaje que Dios ponía en sus labios. Gloria a Jesús. Miqueas profetizó durante los reinados de Jotam en el 740 y 731 a.C. Gloria a Jesús. En el reinado de Acaz, 731-716 a.C. Y en el reinado de Ezequías, en el 716 al 686 a.C. El autor del libro es el mismo Miqueas, y la fecha en que fue escrito fue entre el 704 a.C. y el 696 a.C. El libro de Miqueas también lo llamaban, ¿verdad? En los escritos, gloria a Jesús, la representación del libro de Isaías, pero en miniatura, en pequeña presentación y más breve. Miqueas vivió cuando el pueblo de Dios estaba dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. También profetizó durante 3 diferentes reinados, que lo vemos en el capítulo 1, verso 1. Y la mayoría de su ministerio fue antes que Israel fuera llevado al cautiverio por los sirios. Jeremías 26, 18. Gloria a Jesús. Cuando hablamos del tema práctica de la verdadera religión, la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento hicieron énfasis sobre el aspecto práctico de la religión. Se entiende en nuestro caso un conjunto de creencias acerca de Dios y su percusión en las normas morales que regulan la conducta individual y social, y la virtud de que nos mueve a dar culto a Dios, comportándonos
gloria a Jesús, debidamente y tratando a los demás, gloria a Jesús, quiere decir a nuestro prójimo también, gloria a Dios. En esta preciosa noche iniciamos nuestro estudio. Miqueas solo tiene 7 capítulos, gloria a Jesús. Es un libro corto, pero tiene un mensaje tremendo, una profecía tremenda con relación a lo que Dios está demandando de Israel, gloria a Jesús. Y el pensamiento central dice: la verdadera religión se evidencia practicando la justicia, amando la misericordia y manteniéndose humilde ante Dios. Gloria a Jesús. En esta preciosa clase hoy, el pueblo de Israel estuvo haciendo varias cosas que a Dios no le agradaba. Desde que nosotros iniciamos los estudios, hemos venido viendo durante nuestros estudios montones de temas maravillosos dentro de los libros de los profetas menores. Y hoy en este mensaje tenemos una poderosa palabra que también, gloria a Jesús, va a hablar a nuestras vidas. Comenzamos nuestro estudio con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. El Eterno tiene una queja contra su pueblo, contra Israel. Gloria a Jesús. Y este es el tema que tenemos hoy. Gloria a Dios. La tendencia humana es a divorciar la religión de la ética personal, pero el llamado de Dios es a una relación justa con Él y con el prójimo. Nosotros cuando hablamos de estos temas, hablamos de que nosotros tenemos una relación con Dios, aleluya, a donde todas las características y los atributos de Dios siempre nos llevan, ¿verdad? Y nos alinean con la misericordia, con el amor, con el cuidado para nuestro prójimo, con el cuidado para con los demás y una misericordia, aleluya, que es la que estábamos hablando en las clases anteriores, gloria a Dios. Y en esta noche solamente tenemos 8 versículos. Miqueas capítulo 6, del verso 1 al verso 8. Alabado Dios. Y leemos con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Gloria a Jesús. Hoy estamos delante de una corte donde el jurado que Dios ha llamado, los testigos que Dios ha llamado, han sido los montes y los collados. En un lenguaje figurado, y esto significa las montañas representan a un gran reino y un collado representa a un reino más pequeño. Y aunque literalmente la expresión se refiere a la naturaleza, también está refiriéndose a las naciones del mundo. El mensaje es para todos los pueblos, las naciones, raza, color, idioma, cultura y sociedad de toda clase. Aquí es donde nosotros encontramos que en esta corte que se levanta hoy, el jurado a quien Dios, el Eterno, ha llamado, han sido a los montes y a los collados, gloria a Jesús, a donde ellos usualmente practicaban, ¿verdad? Y hacían culto a otros dioses paganos. Gloria a Dios. Esta referencia también la encontramos en Deuteronomio 32:1, Isaías 1:2 y Jeremías 22:29. Gloria a Dios. Y el verso 2 dice: oíd montes, fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Cuando estamos hablando de estos términos de pleito, en este caso de nuestro texto, está hablando de enfrentamiento entre dos personas o más, con diferentes opiniones e intereses. En la parte del término altercar, es una forma de llevarse a cabo una discusión, ¿verdad? Y contienda es una disputa o un debate. Y hoy tenemos al Eterno, gloria a Dios, aleluya,
llamando a Israel, ¿verdad? En esta corte, para que se presente delante de él, aleluya, y expongan cuál es su queja. Dice en el verso 2, gloria a Jesús, el profeta nos impresiona a nosotros y llama y nos hace entender a través de este verso, ¿verdad? Que a quien llama es a los montes y a los collados. El profeta llama a todas estas grandes naciones, pueblos, los cuales han existido y siguen literalmente por muchos años, pero que han estado lejos de Dios. En los capítulos 1 y 2 y 3 y 4 en este libro de Miquea, ahí comenzamos a ver hasta el capítulo donde hoy tenemos nuestro estudio, cómo Israel fue cayendo en la idolatría, fue cayendo en la parte de ser opresor del pobre, fue desligándose de los mandamientos que Dios le había establecido, y tanto los profetas y los sacerdotes se habían desviado y se habían vuelto corruptos. Casi siempre vemos que cuando alguien va cayendo en esta condición no es de un cantazo, sino que va poco a poco la persona, ¿verdad? Alejándose. Empezamos muchas veces lleno del fuego, lleno de ese amor y de ese conocimiento, de esa palabra y esa pasión por tener, ¿verdad?, toda esta información, pero a debido que va pasando el tiempo, cuando no estamos bien agarrados de la palabra y no hacemos de Dios lo primordial en nuestra vida, nos vamos alejando de Él. Y esto fue lo que le pasó a Israel. Fue cayendo dentro de la costumbre y dentro de todas las cosas que le estaban aconteciendo. Y hoy vemos a un Israel alejado de Dios. Ahora Dios lo está llamando a un tribunal donde le dice algo bien sorprendente y verdadero a ese pueblo. Gloria a Jesús, rebelde y culpable. Gloria a Dios. Dice, oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Aleluya. Me viene a la mente cuando Job, en el capítulo 38, comenzó el Eterno, ¿verdad?, a hacerles preguntas a Job, y vemos que Job no pudo, ¿verdad?, abrir su boca para contestarle. Pero lo impresionante de esta clase es que vemos a un Dios todopoderoso hoy, aleluya, frente a un tribunal y pidiéndole a ellos que pongan su queja delante de él. Y el verso 3 dice, porque mire qué cosa impresionante, dice el verso aquí. ¿Qué te he hecho? Es como si Dios preguntara. El Dios Todopoderoso se enfrentó a esto y preguntara, ¿qué te he hecho? ¿Cuál ha sido, verdad? He sido injusto con ustedes. Y mire lo que dice el verso 3. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Aleluya. Esta palabra consiste porque os habéis vuelto contra mí. ¿Por qué se han alejado de mí? Estas son expresiones que las encontramos varias veces, ¿verdad?, dentro del manual. Dios quería que lo honraran y que públicamente testificaran de él. Por eso que está llamándolo aquí en esta corte y le está diciendo que exponga su queja. ¿Qué es lo que tienen contra mí? ¿Qué le he hecho? ¿En qué lo he molestado? Nosotros entendemos, queridos hermanos, por la palabra, que este Dios todo lo que no ha hecho es bien, que este Dios todo lo que no ha hecho ha sido bendecirnos a nosotros. Y aunque nosotros muchas veces no le somos fieles y no andamos correctamente como debemos de andar, Él sigue siendo fiel. Gloria a Jesús. Él nunca nos ha fallado, nunca nos ha dejado. Gloria a Dios. Él, cuando ellos estuvieron en las tierras de esclavitud, Dios los sacó de allí. Dios los prometió y lo hizo. Lo podía haber dejado allí, pero lo libró de la esclavitud, porque Dios tiene esa misericordia y ese amor para con sus hijos. Aleluya. Es algo maravilloso
lo que nosotros encontramos en este verso: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Responde contra mí. Aleluya. Yo quisiera verdaderamente que meditáramos un poquito en esto que estamos leyendo. Aleluya. ¿Qué hombre podrá ponerse en pie, verdad? Y mantenerse firme ante algo que tiene que responderle a Dios. Si el Dios de nosotros es un Dios que todo lo sabe y todo lo conoce. Y mire lo que dice el verso 4. Alabado Dios, porque a veces nosotros tenemos esta parte en nuestros procesos, tiene que venir esta parte y confrontarnos. Dios tiene en muchas ocasiones que confrontarnos para que reflexionemos, porque toda pregunta, todo lo que Dios demanda de nosotros tiene una respuesta. Isaías capítulo 1, 18, responde contra mí. Y aquí encontramos la misma expresión: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Responde contra mí. Y el verso 4 dice: porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí. Envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Hoy tenemos aquí un grupo de personas dentro de nuestro estudio, estos personajes, ¿verdad?, ampliamente conocidos por el pueblo de Israel. Y hoy los cita Miqueas en el verso 4. Ellos eran esclavos, pero Dios lo había redimido. Dios lo había, ¿verdad?, dentro de lo que le está diciendo Miqueas. Dios lo había redimido. Dios no había cometido nada malo, no había hecho nada contra ellos. Ellos en Egipto eran esclavos, prisioneros, miserables. Habían bajado a un nivel bien bajo, ¿verdad? Pero sin embargo vemos a un Dios, aleluya, que lo saca, que lo amaba, y le envió a alguien en aquel tiempo para que lo guiara, para que lo sacara de esa tierra de esclavitud. Y la liberación por medio de la intervención divina, por la mano poderosa de Dios, para sacarlo de esos opresores. Por eso es que en el verso 4 le dice: yo te hice subir de la tierra de Egipto. Le recuerda Miqueas aquí a este pueblo rebelde, y este pueblo que verdaderamente no ha querido seguir la palabra de Dios y ser obediente, les recuerda de cómo Dios los sacó de la tierra de esclavitud, cómo Dios los redimió. Gloria a Jesús. Y por medio de la mano divina, la intervención divina, fueron sacados de allí. Gloria a Jesús. Éxodo capítulo 3, 15. Isaías 63, 11. Jeremías 2, 6 y Amós 2, 10. Todo ello hablan de este maravilloso acontecimiento y este milagro maravilloso que Dios hizo en la vida de ellos cuando ellos estuvieron en la tierra de esclavitud. Nosotros también estuvimos esclavos. Nosotros también estuvimos prisioneros de un adversario que todo el tiempo teníamos que hacer lo que él demandaba de nuestras vidas. Y ahora tenemos a un Dios maravilloso que nos ama, que nos redimió, nos compró con precio alto, pagando Él el precio por nuestro rescate. Aleluya. ¿Cómo no vamos a adorarle? ¿Cómo no vamos a servirle? ¿Cómo no le vamos a ser fiel a Él? Aleluya. Si Él entregó su vida por cada uno de nosotros. Que nos guarde Dios y nos proteja el Eterno de nosotros tener una actitud después que Él ha hecho tanto con nuestras vidas y que nos ha redimido, nos ha hecho libre por su palabra, aleluya, nos ha puesto en lugares específicos, nos ha llamado sacerdote, real sacerdote, nación santa para Él, y que ahora demos la vuelta y nos alejemos de Él. Sería algo definitivamente injusto en nuestras vidas. Y el verso 5 dice: pueblo mío, acuérdate ahora que
aconsejó Balac, rey de Moab. ¿Y qué les respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gigar, para que conozcan la justicia de Dios? Aleluya. Aquí tenemos otros dos personajes. Esto nos recuerda a nosotros en el libro de Número 23, cuando este rey quería que este profeta, que aunque no estaba muy conectado ni muy alerta, ¿verdad?, a la palabra de Dios, era un profeta y Dios lo usó. Y este hombre quería que este hombre maldijera el pueblo de Dios. Aleluya. Cuando ellos estaban listos para entrar en la tierra prometida, bajo la mano poderosa de Dios, ellos tenían que caminar por la tierra de Edom. Recuérdese que en la clase anterior estuvimos una clase maravillosa a donde el profeta Abías nos habló de Edom, representado en Esaú. Cuando ellos quisieron cruzar por aquellos territorios para llegar a esa tierra prometida, estos enemigos de Israel se opusieron y no pudieron pasar por su territorio. Y cuando llegaron, Moab, el rey de Moab, llamado Balaam, que era ambicioso con el dinero, pero era un profeta que Dios le hablaba a través de él. Quería que este hombre maldijera al pueblo de Dios. Y él respondió: ¿por qué maldeciré yo al que Dios no ha maldecido? Gloria a Jesús. Número capítulo 23, 8. Y la palabra nos dice a nosotros, ¿verdad? En la promesa que le hizo a Abraham: todos los que te bendijeran serán benditos y los que te maldijeran serán malditos. Gloria a Jesús. Y aunque vemos dentro de este maravilloso estudio que hoy nos da esa partecita ahí, ¿verdad? Este hombre respondió que él no podía hacer algo que Dios no le había mandado hacer. Gloria a Jesús. Y el verso 6, que es donde estamos, Moab era un pequeño país al este del Mar Muerto, y Sitín, estaba al este del Jordán, 7 millas al norte del Mar Muerto. En este lugar los israelitas fornicaron con los moabitas y cayeron en la idolatría. Esto ha venido siendo un proceso desde los primeros capítulos hasta llegar a este capítulo, que este pueblo le ha venido dando la espalda a Dios y fallándole a Dios. En el capítulo 25 del libro de Romanos encontramos este acontecimiento. La palabra de Dios dice que ninguna arma forjada, fíjese, a veces yo escucho personas que aún siendo personas que le sirven a Dios, tienen temor que alguien, ¿verdad?, lo maldiga o que le tire alguna clase de hechizo, de brujería. Nosotros estamos bajo la mano poderosa del Eterno y nada podrá tocar nuestras vidas si nos mantenemos firmes y si nos mantenemos fiel a esta palabra. Por eso que Isaías dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenará toda lengua que se levante contra ti. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Esta es una palabra poderosa que el profeta Isaías nos trae en el capítulo 54, 17. No tenemos por qué temerle a nada ni a nadie, porque nuestro Dios, que es poderoso, Él es nuestro escudo. Se lo dijo Abraham: yo soy tu escudo. ¿Para qué es un escudo? Para que aguante todos los dardos y todo lo que el enemigo quiera traer a nuestra vida. Siempre y cuando nosotros estemos agarrados de esa palabra, firme en nuestra fe, nadie podrá hacernos daño. Este hombre, aunque quería maldecir al pueblo de Dios, no lo pudo lograr, porque todo el tiempo el pueblo de Dios tiene un vigilante, y ese vigilante se llama Jehová de los ejércitos, aleluya, que está todo el tiempo velando por su pueblo. Poderoso Dios. Y en el verso 6 dice la palabra, aleluya:
Esto es maravilloso porque aquí en este estudio estamos viendo que nuestra relación con Dios es lo que conlleva a nosotros a darle un culto agradable a Él. Aleluya. Y dice el verso 6, ¿con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante Él con holocaustos y con becerro de un año. Aleluya. La Biblia dice que somos sacerdotes del Altísimo. Dice el apóstol Pedro en primera de Pedro 2:9. Toda persona que tiene la posición y el oficio de un sacerdote siempre tenía que llegar a la presencia del Eterno con algo para ofrecerle. Pero esto tenía que ser de acuerdo a la demanda de Dios, que le agradara a Él y que fuera verdaderamente lo que Dios demandaba, no lo que Dios no pedía de nosotros. Y todo oficio que conlleva al sacerdocio tiene que presentar una ofrenda a Dios aceptable y agradable a Dios. Ahora, dice aquí la palabra, mire hermano, este es uno de los versos que cuando nosotros nos entramos con tiempo para analizarlo, nos damos de cuenta que son muchos los que llegan y se presentan delante de Dios, pero con una ofrenda y con un sacrificio que Dios no le ha pedido que hagan, con algo que Dios no ha demandado de ellos. Son muchos los que nosotros vemos que se han hecho ellos mismos un llamado y se han puesto en posiciones ellos mismos. Y esto es peligroso porque la palabra nos dice a nosotros que en los 5 ministerios que hay, en el libro de Efesios dice el apóstol Pablo, el llamado para el oficio que Dios tiene para nosotros viene en el orden y de parte de Dios. Dice con holocausto y con becerro de un año. Esto nos lleva a nosotros a reflexionar en algo. En la práctica de la religión y en todo lo que ellos hacían, esto era lo que se llevaba para ofrecer. El holocausto era el sacrificio de animal completamente quemado, consumido en el fuego, la ofrenda para el Eterno. Cada vez que nosotros llegamos delante de la presencia de Dios, nosotros somos ahora esa ofrenda agradable. Nosotros somos esa ofrenda que le vamos a ofrecer a Él. Nosotros somos esa ofrenda que va a emanar de nosotros el perfume, el aroma agradable en su presencia. Un becerro de un año, es decir, un animal tierno, sin defecto ninguno. Escuche bien lo que dice aquí. ¿Con qué me presentaré? Esto es algo que cuando lo analizamos dentro de nuestros servicios para el Eterno, la ofrenda nuestra para Él tiene que ser una ofrenda agradable y que Él haya demandado de ella. Porque ahí vemos a un Usías que comenzó a tomar una posición que no era la que él tenía que tomar. Dios tiene un orden para todo, mi hermano. Y Usías era un rey. A él nadie lo llamó, el Eterno no lo llamó a él a hacer un oficio de sacerdote. Y cuando entró a hacer lo que hizo, allí mismo dice la palabra que se cubrió de lepra. Gloria a Jesús. Porque no podemos dar algo que Dios no nos ha pedido a nosotros. Gloria a Dios. ¿Con qué me presentaré delante de ti, delante del Altísimo? Me presentaré ante Él con holocausto. Nosotros somos esa ofrenda quemada del todo, aleluya. Porque cuando venimos delante de la presencia de Él, tenemos que entrar a su presencia, aleluya. Reconociendo que nuestro Dios es santo, que nuestro Dios es un Dios que demanda de nuestra vida santidad y consagración. Y un becerro de un año, porque delante de Él, delante de su presencia, cada vez que vamos a su presencia, ahí es donde nosotros reconocemos que debemos de entrar en una posición de humillación y de reverencia, aleluya, porque no estamos delante de cualquier cosa, estamos delante del Dios Todopoderoso. Y dice aquí la palabra, gloria a Jesús, aleluya, que
esto conllevaba tanto el holocausto como el becerro de un año, era lo que se entraba al lugar del sacerdote, donde el sacerdote ejercía su oficio, aleluya. Y el verso 7 dice, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Escuche esto. ¿Daré mi primogenitura por mi rebelión o el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Todas estas acciones que menciona el verso 7 son de afuera. Fíjate que ahora mismo cuando lo analizamos y lo llevamos, porque ahora nosotros no llevamos ninguna clase de ofrenda, ni de fruta, ni de animales, ni de paloma al lugar santísimo, sino que somos nosotros que nos presentamos, y somos muchos los que nos presentamos y los que están, ¿verdad?, en una posición que verdaderamente no le agrada a Dios, porque lo que son personas arrogantes, personas que no buscan la humildad. ¿Y qué importa que vayan con millares de carneros y con 10,000 arroyos y de aceite? Y con lo que ellos se presenten, si no están alineados con el propósito y la voluntad de Dios, esto no les sirve para nada. Gloria a Jesús. Estas cosas eternas y todos estos rituales y todo lo que ellos ofrecían delante de Dios, ¿verdad?, que vemos ahora mismo dentro del tiempo que nos ha tocado vivir, un montón de personas que en esto es que ellos se basan y se afanan de presentarse con mucho ¿verdad?, con mucho conocimiento humanamente y con muchas cosas materialmente, pero no se han presentado adecuadamente y como Dios demanda en su palabra, una ofrenda agradable a Él. Gloria a Jesús. Ofrecer a Dios algo que no ha pedido Dios. Ese fue el problema cuando nosotros vemos dentro del ministerio de Jesús, en su ministerio terrenal, con los fariseos y los escribas. En varias ocasiones le llamó que eran hipócritas, ¿verdad? Cerraban el reino de los cielos delante de los hombres y ni entraban ellos ni dejaban entrar a otro. Y devoraban la casa de la viuda y hacían largas oraciones para ser vistos. Pero lo que conlleva a una verdadera relación con Dios es el amor a tu prójimo, es la misericordia, es ayudar, aleluya. Bendito Dios, al necesitado. No para que te vean, bendito Dios, sino para que dentro de todo lo que conlleva a esta práctica en la vida de nosotros con la relación nuestra con ese Dios, es amando al prójimo como a nosotros mismos. Nuestra actitud tiene que ser correcta y en una buena relación con Dios. Con eso nosotros vemos dentro de esta palabra maravillosa que el apóstol Pablo nos habla a nosotros, ¿verdad? Que somos un cuerpo y que en ese cuerpo hay una sola cabeza, que es Cristo. La iglesia, quien la gobierna y la rige, es una sola cabeza, Cristo. Un cuerpo que tenga más de 2 cabezas no es un cuerpo normal, ni tampoco es algo que tiene, ¿verdad?, dentro de lo que dice el apóstol Pablo, una relación de una forma correcta. Por eso que nuestra relación es con Dios. Gloria a Jesús. No tenemos religión, tenemos una relación con Dios. Gloria a Jesús. Y no podemos nosotros pasar por alto que cuando estamos hablando de todas estas actitudes en nuestras vidas, todas tienen que ir alineadas, inclinadas hacia la misericordia. Gloria a Jesús. Y el último verso de nuestra lectura antifonal, el verso 8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Fíjate, Israel se había olvidado en esta ocasión de lo que está hablando Miqueas, se había olvidado, ¿verdad?, de hacer lo correcto delante de Dios.
Y dice la palabra que ellos comenzaron a alejarse de Dios, a dejar a Dios por otros dioses paganos, hasta cayeron en la idolatría. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Aleluya. Esto es lo maravilloso de este texto. 3 cosas bien importantes y específicas las que Miqueas hoy nos hace a nosotros reflexionar en esto. Justicia, amar la misericordia. La clase anterior estuvimos hablando en el libro de Jonás, la misericordia sin límite de Dios, que siendo aquella nación soberbia, reverde, llena de cuanto vicio, ¿verdad? Y violaciones, Dios en su amor y su misericordia la perdonó a Nínive. Y aquí nos habla amar la misericordia, que consiste en darle asistencia al necesitado, amar al que necesita que se le ame, ¿verdad? Gloria a Jesús. Y ayudar en todo tiempo que podamos ayudar. Y humillarte ante Dios fue lo que el Señor le dijo a Salomón en 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtiera de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esto es algo maravilloso. Nosotros entendemos que hasta que nosotros no nos volvamos a Dios de una forma humillada y humildemente y arrepentido de verdad, y volvamos hacia Él, dejando nuestros malos hábitos, nuestra mala conducta, nuestros malos caminos, entonces Él va a estar dispuesto a escuchar nuestras oraciones desde los cielos. Y entonces perdonará nuestros pecados y entonces sanará nuestra tierra. Ese es el Dios maravilloso de nosotros. La justicia, hacer lo correcto. Porque de la manera que Dios establece la norma de lo que es justo, así demanda de nosotros que seamos justos, que hagamos justicia. Él es la justicia. Amar la misericordia. Ya le dije, asistir al necesitado. Mostrar bondad, amor con el prójimo. Aleluya. Humillarnos ante Dios es reconocer que somos personas limitadas, que nosotros no tenemos ninguna clase de habilidad, ninguna clase de sabiduría, ninguna clase de capacidad para hacer nada. Todo lo que hacemos porque Él nos permite que nosotros podamos hacerlo. Gloria a Jesús. Siempre tiene que haber una dependencia en la vida de nosotros de Dios. Y obedecer su palabra y su voluntad, como dice Primera de Pedro 5:6. Aleluya. Este estudio maravilloso que hemos tenido hoy con relación a la práctica de la verdadera religión, que es la verdadera relación de nosotros con nuestro Dios, reconociendo que Él es Dios y ofreciéndole a Él con todo nuestro corazón la ofrenda agradable a Él. Gloria a Jesús. Maravilloso es nuestro Dios. Aquí en nuestra clase del libro de Miqueas, capítulo 6, del 1 al 8, que nada más fueron 8 versos cortitos, pero muy buenos, a donde nosotros pudimos ver verdaderamente que nuestro Dios, gloria a Jesús, es un Dios misericordioso y maravilloso, pero que también nos llama a cuenta, también nos llama a que nosotros estemos delante de Él y podamos poner nuestras quejas, porque mire una de las cosas maravillosas aquí, que Miqueas nos sorprende. En este jurado
no llama ni a los ángeles, ni llama tampoco a los hombres, sino que llama a los montes y a los collados. Gloria a Jesús. A unos testigos, a un jurado mudo, pero que están ahí viéndolo todo, como en el Sinaí. Cuando allá vemos, ¿verdad?, que el Eterno con el siervo Moisés le da las tablas y las instrucciones. Aquel monte fue testigo de todo lo que pasó allí, gloria a Jesús, con este pueblo que también, cuando el líder le faltó, se rebeló y hizo todo lo contrario. Pero Dios es un Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. El tema de nuestro estudio, la práctica de la verdadera religión, pudiera ser el título del libro de Miqueas. Este profeta se dirigió a un pueblo cuya condición espiritual era bien pobre. Habían hecho algo desde hace, ¿verdad?, un tiempo atrás, que lo vemos en los otros capítulos, y que lo había llevado a una situación extrema de corrupción, tanta injusto hacia el prójimo. Habían tomado una actitud completamente fuera de lo que decía el Eterno en su palabra. Oprimían al pobre, gloria a Jesús. Alabado Dios. En esta maravillosa clase nosotros hemos podido ver cómo podemos nosotros ver dentro de estos pequeños versos que estuvimos estudiando, que este maravilloso Dios que nos ha llamado, ¿verdad?, tuvo una queja contra su pueblo, pero Dios recuerda a su pueblo el cuidado que también Él tiene para con ellos. Y lo que verdaderamente Él demandaba como una religión, como algo, ¿verdad?, que tenía que ver con el servicio hacia Él. Gloria a Jesús. En nuestro estudio maravilloso, la práctica de la verdadera religión, el objetivo, saber que Dios envía mensajes de advertencia cuando se le ha ofendido. Ya hemos venido hablando dentro de los profetas menores varios temas con relación a que Dios, cuando se siente ofendido y cuando se le ha ofendido, manda mensajes, manda profetas para darnos una advertencia de que cambiemos de parecer, reflexionar acerca de lo que Dios quiere de su pueblo. Todo lo que demanda que nosotros seamos obedientes y que seamos verdaderamente un pueblo agradecido de Él. Disponerse a vivir una vida rendida en santidad al Señor y de amor hacia el prójimo. No podemos decir que amamos a Dios, no podemos decir que somos personas que hemos cambiado cuando hacemos todo lo contrario y el mundo ve en nosotros lo contrario. En esta clase maravillosa le damos gracias al Eterno, que fueron unos versos cortitos, pero muy buenos para nosotros reflexionar sobre ello, a donde hemos podido, ¿verdad?, escudriñar un poquito sobre el libro de Miqueas. Gloria a Jesús. Estaremos, si Dios se lo permite, en la próxima clase, que viene siendo el estudio número 20, y ahí vamos a tener otro de los profetas, Nahum. Dios es un juez justo. Ahí estaremos hablando sobre este tema maravilloso, otra palabra poderosa para nuestra vida, a donde habla sobre esto, y durante este estudio estaremos reflexionando también sobre este tema maravilloso. Le pedimos a Dios que bendiga de una manera especial a su pueblo, que cada persona que se encuentra en su hogar, gloria a Jesús, Dios ponga su mano poderosa sobre ellos,
Dios toque sus cuerpos enfermos y sean restaurados para su gloria y para su honra. Y si alguno está pasando por algún momento difícil o está pasando por momentos depresivos, por momentos de temor, aleluya, esa mano poderosa de nuestro Dios toque sus vidas y sean transformadas, aleluya, porque el Dios de nosotros es un Dios de misericordia para con cada uno de nosotros. Damos gracias al Señor por este maravilloso estudio en esta noche y por la oportunidad que el Eterno nos ha concedido, y si Él lo permite estaremos en el próximo estudio para su gloria y para su honra. Que Dios te bendiga, que la paz del Eterno sea contigo y hasta el próximo estudio.